¿Qué tal? Bienvenidos a Artes de Irte. Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Oaxaca, un espacio que se abre a las diferentes expresiones actuales del arte. Y hoy vamos a platicar precisamente con el artista conceptual Carlos Aguirre, quien nos va a comentar sobre una exposición que se abre, que llega aquí a Oaxaca como parte de un primer punto que toca en un viaje que ojalá sea muy largo, y hablamos de esta exposición que se llama Grupo Proceso Pentágono. Muy buenas tardes, maestro. Bienvenido a Oaxaca y a este espacio. Si nos quiere hablar sobre esta exposición. Es una exposición que se hizo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el año pasado, terminó este año, y es una exposición que es una retrospectiva del Grupo Proceso Pentágono, que ha sido un grupo bastante, creo, interesante, que trabajó sobre todo en los años 70, principios de los 80, y que realizó obra conceptual y obra que tenía que ver mucho con la denuncia social, política social, contra el Estado mexicano, pero siempre utilizando un lenguaje contemporáneo. Siempre utilizando un lenguaje contemporáneo que hoy resulta vigente y por eso está siendo recibida en este espacio de Oaxaca. Bueno, yo creo que fuimos de alguna forma, no nomás nosotros, sino nuestra generación, como los primeros que empezamos a hacer un cambio dentro de lo que es el lenguaje. El lenguaje del arte contemporáneo no empieza en los 90, empieza en los 70 finales, y creo que eso dio un paso más adelante de lo que era la pintura, la gráfica, la escultura. Entonces empezamos a trabajar la ambientación, las instalaciones, la neográfica, toda esa serie de investigación dentro de las técnicas gráficas y conceptuales y de imagen que nos permitían en ese momento. Y en ese momento seguramente, ¿cuál era la reacción de los críticos de arte, del público, de la sociedad mexicana? Los críticos de arte estaban muy interesados, o sea, Raquel Tibol, Tomás Menchúa, Juan Hacha, todos ellos sí se involucraron mucho, porque también tocábamos no nomás la parte técnica, sino también la parte de conceptual, o sea, hablábamos de lo que estaba sucediendo en México en ese momento. Entonces ellos, con una visión mucho más liberal, sí les interesaba. Por un lado, pues obviamente teníamos también los retractores que decían que el camino no nomás es nuestra ruta, sino nuestra pintura, ¿no? Eso ha pasado y yo creo que en cierta manera Oaxaca lo sigue viviendo en ciertos grupos, ¿no? Así es. Este grupo Proceso Pentágono, ¿quiénes lo han integrado? Y también, bueno, surge en el 76, pero tiene precisamente, nos hablaba hace rato por el aire, de un tiempo como de mucha intensidad. Sí, el grupo, mira, son varios, llegamos a ser 8. Estaba José Antonio, estuvo José Antonio Hernández, Víctor Muñoz, Carlos Fink y Felipe Ehrenberg en un principio. Luego nos juntamos Lourdes Robet, Miguel Ehrenberg, yo, Rowena Morales, pero también hubo momentos, y eso está muy bien explicado en toda la cronología de la exposición, de cuando entramos y cuando salíamos. O sea, también había una gran discrepancia entre nosotros. O sea, nunca fuimos agarrados de la mano y ahorita todavía no nos podemos agarrar la mano, porque creo que la discusión ha sido lo más interesante de nuestro trabajo. De llevar las cosas a discutirlas en serio. Muchas de las obras incluían una mesa, 4 sillas, alcohol, etc. Y el chiste era discutir cómo íbamos a proponer la obra. A veces llegamos a hacer, no sé, pasar 2, 3 meses discutiendo eso. Y con la última pieza, la que se llama Igual a, pues nos llevó prácticamente como 8 meses. Y nos agarramos del chongo y nos detestamos, pero terminó siendo una muy buena obra. Esta exposición que podemos apreciar aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, ¿cuántas piezas le integran? Y bueno, ¿qué tiempo llevó el montaje y quién hace la curaduría? La curadora es Pilar García, que ella trabaja para el MUAC.
El tiempo que llevó el montaje fue una semana, lo cual fue una locura. O sea, de veras se me hicieron trabajar como loco. O sea, ya tengo casi 70 años y trabajé como cuando trabajaba hace como 20 y tantos años, pero fue una experiencia muy padre. Y ¿cuántas obras? No sé, muchas. La propuesta que podemos ver en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en su momento, cuando salieron a la luz, cuando se dieron a conocer, ¿cuál era la reacción del mismo gobierno, ¿no? O sea, había represalias. Bueno, todos estábamos checados, el gobierno tenía registrado nuestro teléfono, cada vez que levantabas la bocina sonaba raro, pero por otro lado el gobierno estaba rebasado, también porque era un lenguaje que ellos tampoco entendían. Por ejemplo, curiosamente representamos a México en la Bienal de París. Por otro lado, honoríficamente ganó una Bienal de arte experimental. Por otro lado, ganamos un premio de pintura. ¿Por qué? Porque el chiste era arriesgar, no quedarte con esta cuestión como de que pinche gobierno y yo por lo tanto no voy a meterme en eso, sino vamos a llevarlo a ver qué sucede. Pero eso es algo que tiene que ver mucho con nuestra generación. Picar, machacar, tratar de provocar y ver cómo reacciona, ¿sí? Y no decir, como me van a censurar, mejor yo no me meto, ¿no? Yo creo que esa es una de las características que debe tener el arte contemporáneo. Y bueno, esta exposición aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, ¿cuánto tiempo va a estar? No lo sé, honestamente no lo sé. Lo que queríamos era que se inaugurara hoy y la verdad que no sé cuánto tiempo va a durar. Mañana yo me regreso por lo menos y era un poco el reto, era que hoy estuviera inaugurado. Creo que dura como 2 meses, pero creo que ya son usos y costumbres del museo en Oaxaca. ¿Tienen previsto ustedes llevarla a otra parte del país? Parece que después se va a Puebla, pero no lo tengo tan claro, honestamente. Y bueno, actualmente, maestro Carlos, ¿qué es lo que está haciendo? Yo, en lo personal. Yo tuve una retrospectiva el año pasado en el Museo de Arte Moderno y ahora, tengo varios proyectos adelante porque una de las características, de nuevo, la palabra que tenía nuestra generación y dentro del grupo era que por un lado trabajábamos de manera grupal, pero también nuestro trabajo individual. Y precisamente en este grupo Proceso Pentágono, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? Como 3 años. 3 años. 3 años que fueron Sí, 3 años y volví a regresar a trabajar con ellos y al final les dije, ahora sí entiendo por qué me salí. Entonces fue de manera intermitente, podemos decir. Sí, claro. Pero también eso es importante, esa idea de que somos un grupo y que todo el tiempo estamos juntos, que digo, nunca se nos dio. ¿Actualmente continúa? No, yo creo que eso ya terminó, esto era como una retrospectiva después. No dudo que quieran algunos quizás continuar, pero yo creo que ya es muy difícil que tengan el mismo ímpetu. Y como te decía, la última pieza sí fue un desgaste fuerte. Quedó muy bien, a ver qué te parece. Es la que está ahí enfrente, donde viene el sonido. Y una de las características que tenía esa pieza era que tuviera que ver con un lenguaje de este siglo. Este recorrido que vamos a poder admirar en el MACO, quienes vengamos a visitar esta exposición, nos lleva por una retrospectiva. ¿Por cuántos años? Pues de 1976-77, cuando inician los primeros miembros del grupo, hasta estas fechas. Tuvo un lapsus detenido como de 20 y tantos años, pero digamos la última pieza la terminamos el año pasado en septiembre. Y bueno, de toda la exposición, ¿qué recomendaría a los visitantes? Toda en general, no hay ninguna pieza en particular. No, yo creo que se hizo una curaduría muy seria, muy fuerte, que te da un panorama de cómo es el arte contemporáneo desde ese tiempo. Las disciplinas que vamos a poder ver en esta exposición.
muchas que tienen que ver con el siglo pasado y la última que para mí era bien importante que se hiciera con todas las disciplinas de este siglo. Pues maestro Carlos Aguirre, le agradecemos enormemente que haya aceptado esta entrevista con Artes de Irte. Es un gusto tenerlo en Oaxaca. Pues muchas gracias y espero que la visiten. Como decía hace muchos años, si les gustó, recomienden. Si no les gustó, recomienden a los enemigos. Maestro Carlos, ¿alguna dirección actualmente que tenga en redes sociales o en internet donde podamos conocer lo que está haciendo usted? Estoy trabajando en un libro y estoy trabajando también en un nuevo sitio porque el que tenía ya desapareció. Muy bien. Pero en un futuro habrá todo esto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Continuamos. Claro que sí, maestro. Continuamos aquí en Artes de Irte. Yo soy José Luis Pérez Cruz y vamos a un corte.